La furia de la catequista, justicia en la delegación. Buenas tardes. Una joven catequista entró a la comandancia de policía con una furia que ardía en sus venas. No venía a rezar el rosario ni a dar lecciones de moral, sino a enfrentar a la mujer policía que le había robado a su marido. Bajo su rebozo y su vestido modesto se escondía una valentía que estaba a punto de sacudir toda la sala. Sean testigos de esta tensa historia. Ese mediodía, el sol caía a plomo sobre el cielo de la Ciudad de México. Las calles estaban atestadas, un caos de claxones, tráfico y actividad frenética. Los ciudadanos seguían en lo suyo, sin perder la concentración. Una mujer joven caminaba con paso firme hacia la entrada del Ministerio Público Central. Su nombre era María Soledad, una catequista de 25 años, conocida por ser una mujer devota, culta y muy respetada por los feligreses de su parroquia. Sin embargo, ese día no era la dulzura lo que irradiaba su rostro, sino una firmeza envuelta en una profunda herida emocional. Llevaba un vestido largo de color café, sencillo pero elegante, y un rebozo blanco impecable que cubría su cabeza, reafirmando su identidad como una mujer conservadora y de fe. Pero detrás de la sencillez de su apariencia, había brasas ardiendo dentro de su pecho. Los pasos de María Soledad al entrar al patio de la delegación no eran por asuntos de la iglesia, ni para dar consejos espirituales. Como solía hacer, venía cargando dolor, rabia y la determinación de exigir justicia por la traición que había sufrido. Su corazón estaba destrozado, pero no era el momento de llorar. Hoy no era simplemente la catequista de palabras suaves, sino la esposa traicionada que elegía pararse sola contra la corriente. Sus ojos miraban fijamente hacia el gran edificio de pintura grisácea y descascarada. El cuartel de los encargados de la ley, el lugar donde la verdad debería ser exaltada. Pero era precisamente en ese lugar donde ella creía que había comenzado la destrucción de su matrimonio. Cada paso que daba se sentía pesado pero lleno de determinación. A lo largo del camino desde el portón hasta la puerta principal, algunos policías que estaban de guardia voltearon a verla. Algunos la conocían del barrio, otros solo la veían como una joven que parecía demasiado seria. Pero nadie sospechaba que detrás de la mirada penetrante de María Soledad había un rencor que aún no había sido vengado. No le importaba que la miraran raro, no temblaba aunque tuviera que enfrentarse a decenas de oficiales. En su mente solo había un objetivo: encontrar a esa mujer uniformada que le había robado a su esposo. María Soledad se había preparado para la confrontación. Una estación de policía en México no es un lugar amable para una mujer que llega sin protección. Mucho menos si trae rabia. Pero ella no venía a suplicar. Venía a reclamar, a exigir responsabilidades. Una mujer llamada Brenda. Una oficial de policía que durante todo este tiempo había mantenido una relación secreta con su legítimo esposo. En el patio de la oficina, el aire se sentía caliente no solo por el sol, sino también por el aura de furia que María Soledad traía consigo. Y ahora estaba lista para entrar. La batalla interna estaba a punto de convertirse en una batalla real. Apenas María Soledad puso un pie dentro del edificio de la Fiscalía, lo que encontró no fue un ambiente de trabajo disciplinado ni rostros serios de defensores de la ley. Todo lo contrario, el ambiente relajado era insultante. Parecía una sala de descanso sin supervisión. Varios policías estaban sentados despreocupadamente en los sofás. Algunos recostados con las botas subidas sobre los escritorios. Carcajadas ruidosas rompían el silencio de la sala. Parecía que estaban en una cantina, no en el centro de una institución legal del Estado. Esta escena estaba muy lejos de las expectativas de María Soledad. Incluso era repugnante para una mujer que llegaba cargando heridas y la esperanza de justicia. Ninguno de ellos se levantó para recibirla o siquiera para preguntar el motivo de la visita de la joven. Y eso que su apariencia era claramente diferente, elegante, pulcra, y su rostro denotaba seriedad. Sin embargo, los policías parecían ciegos ante la ira que se leía claramente en su mirada. Seguían riéndose, hablando de trivialidades, lanzándose albures y bromas baratas de vez en cuando. María Soledad se quedó parada unos instantes cerca de la puerta, esperando que al menos uno le prestara atención.
Pero esa esperanza fue respondida con miradas perezosas y sonrisas burlonas que la subestimaban. María Soledad miró a su alrededor con total decepción. La oficina que debería ser el lugar donde la ciudadanía busca protección se había convertido en un espacio lleno de negligencia. Podía sentir lo desafilado que estaba el sentido de responsabilidad que habitaba esa sala. Esto no era solo sobre Brenda. Era sobre un sistema que permitía a los oficiales adormecerse en la comodidad, olvidando su deber principal como protectores del pueblo. Apretó su bolso con fuerza, tratando de contenerse para no desbordar su ira de inmediato. Aunque las brasas ya le quemaban el pecho, María Soledad no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente por un ambiente como este. Ella se mantuvo erguida, sin moverse ni un milímetro a pesar de ser el centro de las miradas. Sabía que su presencia incomodaba su confort y ese era precisamente su objetivo. No venía a agradar a nadie. Venía con una herida que debía ser cobrada. Y en medio de esa sala llena de risas y bromas, la única voz que escucharían dentro de poco sería la voz de la verdad retumbando desde la boca de una esposa traicionada. Sin perder tiempo, María Soledad avanzó más hacia el centro de la sala. Su rostro se enrojeció, no por vergüenza, sino por la ira que había alcanzado su punto máximo. Su respiración se aceleró un poco, pero su voz se mantuvo clara y llena de presión. «Quiero ver a una oficial llamada Brenda», dijo con voz potente, haciendo que varias cabezas voltearan. Su mirada afilada atravesaba directamente a cualquiera que la mirara, como si ellos fueran solo viento. No estaba allí para rodeos, ese nombre, Brenda, era a quien tenía que ver hoy. En ese mismo instante, sin demora. Sin embargo, la reacción que recibió fue verdaderamente decepcionante. En lugar de que alguien se levantara o intentara ayudar, los policías hombres se miraron entre sí y soltaron risitas. Algunos se rieron a carcajadas directamente. Como si la pregunta de María Soledad fuera solo un chiste barato digno de burla. Uno de ellos incluso sonrió con malicia y dijo con tono juguetón: «Uy, qué seria, madrecita. ¿Anda buscando a la competencia o qué?». El comentario fue recibido con carcajadas aún más fuertes, mostrando cuán podrida estaba la actitud de los oficiales que deberían defender la ética y los buenos modales al cumplir su deber. María Soledad se quedó clavada en el sitio, pero no por duda. Estaba controlando su ira que crecía cada vez más. Dentro de su pecho, una ola de furia como una tormenta esperaba ser liberada. No solo se sentía subestimada como mujer, sino también humillada como esposa que exigía sus derechos. Preguntó con la intención de buscar claridad, pero le respondieron con insultos y bromas de mal gusto. Su corazón temblaba no por miedo, sino por coraje. Esto no era solo sobre Brenda. Era sobre el insulto a su dignidad. Una mujer que debería ser protegida por la ley. Y en medio de esas burlas, María Soledad comenzó a hablar más fuerte, repitiendo su pregunta sin miedo. Su voz partió la sala, silenciando parte de las risas que empezaban a perder el control. «No estoy bromeando. Quiero hablar directamente con Brenda. Ahora». No había tono de súplica en su voz. Solo una orden lanzada por alguien harta de los juegos baratos en un lugar que debería defender la justicia. Los rostros que antes reían comenzaron a tensarse al darse cuenta de que la mujer frente a ellos no era cualquiera. Esta era una mujer que venía herida y lista para pelear. En lugar de sentirse culpables o avergonzados después del regaño, la risa de los policías se intensificó. Como si la mujer del rebozo parada frente a ellos fuera el nuevo entretenimiento en medio del aburrimiento de la oficina. Varios de ellos comenzaron a lanzar comentarios inapropiados. Uno se rió mientras decía: «Uy, qué brava salió la santita. A lo mejor nos viene a dar un sermón sobre la poligamia». Recibido con gritos y más risas. Otro fue más atrevido, incluso soltó un chiflido ruidoso y le guiñó un ojo a María Soledad. Como si no le importara que a quien estaba acosando era una esposa exigiendo justicia, no una mujer de la vida galante. Ese acoso verbal no solo era doloroso, sino que mostraba cómo la institución que debería proteger al pueblo se convertía en un lugar de acoso mental y contra la dignidad. María Soledad se quedó rígida. Contuvo la respiración, aguantando la turbulencia que quería explotar de inmediato.
En su mente, una gran pregunta comenzó a resonar. ¿Es esta la verdadera cara de las autoridades del Estado? ¿Es así su forma de respeto hacia las mujeres, hacia una mujer de fe, hacia una esposa lastimada? Su corazón se agitaba, pero su cuerpo no se movía porque a lo que se enfrentaría no era solo a una persona, sino a un sistema que protegía a los traidores con uniforme. Sin embargo, a pesar de ser provocada y acosada descaradamente, María Soledad no se inmutó. Se mantuvo firme en medio de esa sala como un muro que no puede ser derribado. Sus ojos brillaban no por lágrimas, sino por el fuego de la ira que ardía tan fuerte dentro de su pecho. Miró uno por uno los rostros de esos policías, haciendo que algunos de ellos finalmente desviaran la mirada al darse cuenta de que esa no era una mirada común. Era la mirada de una mujer enojada por ser traicionada, por ser denigrada, y porque nadie se levantaba por ella. El ambiente en la sala comenzó a cambiar. De risas salvajes a un nerviosismo tácito. Y en el momento en que la tensión alcanzó su punto máximo, la puerta de la oficina interior se abrió. El ambiente se volvió instantáneamente silencioso. Detrás de esa puerta apareció la figura que tanto había esperado. Brenda. Una mujer policía de 27 años, guapa, con el uniforme completo y parada con total confianza. Su rostro parecía confundido al ver el alboroto en la sala. Pero en cuanto sus ojos se encontraron con la mirada de María Soledad, todo quedó claro. El encuentro de estas dos mujeres no era un encuentro ordinario. Era el inicio de una gran explosión que ya no podía evitarse. Brenda, la oficial conocida por su cara bonita y su actitud segura, apareció desde la oficina interior con paso elegante pero alerta. Tenía 27 años. Su apariencia era impecable con el uniforme de servicio completo. Botas boleadas, cabello recogido en una cola de caballo perfecta, y el pecho lleno de insignias de orgullo de la institución. Se quedó pasmada un momento al ver el alboroto en la sala central. Luego, su mirada se dirigió directamente a la mujer del rebozo y vestido café que estaba parada en medio de la sala con los ojos encendidos. En un instante, ambas se miraron fijamente. La mirada fría de Brenda se encontró con la ira ardiente de María Soledad, y en esa mirada, la guerra comenzó. María Soledad no esperó más. En cuanto sus miradas se cruzaron, caminó rápido acercándose a Brenda. Su voz estalló, fuerte y temblorosa por la herida que ya no podía ocultar. «Eres una sinvergüenza. Destruiste mi hogar, me robaste a mi marido», gritó con fuerza, retumbando en toda la sala. Los policías que antes la acosaban ahora solo podían quedar separados, rígidos. No esperaban que una confrontación tan dura ocurriera frente a sus ojos. María Soledad no solo acosaba, estaba desnudando la realidad que esa mujer uniformada había escondido tan celosamente. Brenda se sorprendió por un segundo, pero no por culpa. Respondió con una sonrisa cínica y un tono condescendiente. «No sea dramática, señora. Si su marido se fue, tal vez es porque usted lo aburría», dijo con ligereza, clavándose como un cuchillo afilado en el pecho de María Soledad. Esa frase golpeó más fuerte que una bala. El ambiente en la sala se volvió repentinamente silencioso. Todos contuvieron la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Brenda se mantuvo con la barbilla en alto, sintiéndose superior por llevar el uniforme, sintiéndose protegida por la institución que no la tocaría. Sin embargo, esa respuesta fue gasolina rociada sobre el fuego que ya ardía. María Soledad cerró los ojos un momento. No para calmarse, sino para contenerse de no lanzarse de inmediato. Pero detrás de esos párpados cerrados, apareció la cara de su esposo. La cara del hombre que ahora dormía en los brazos de esta mujer uniformada. Dolor, rabia y el honor pisoteado se hicieron uno. Y ese día, en medio de la institución legal que callaba como una tumba, María Soledad decidió que no dejaría que esta mujer se escapara así como así. La explosión finalmente no pudo ser contenida. La ira de María Soledad estalló al instante como un volcán que ha aguantado demasiada presión en sus entrañas. Sin previo aviso, sus manos se lanzaron directamente a jalar el cabello de Brenda con brusquedad y fuerza, tirando de ella con todo su poder hasta que la cabeza de Brenda se sacudió hacia atrás.
El cabello que antes estaba perfectamente peinado ahora estaba enredado en su puño. Una esposa destruida por la traición. Un grito agudo se rompió desde la boca de Brenda. Un grito de dolor que ya no podía disimularse con sonrisas cínicas ni actitudes arrogantes. Esta ya no era una guerra de palabras. Era la explosión de un corazón que había sido cortado demasiado profundo. El cuerpo de Brenda se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio debido al jalón brutal. Sus dos manos intentaron agarrar los brazos de María Soledad, tratando de liberarse de ese agarre mortal que no daba tregua. Pero a María Soledad no le importaba. Ya no pensaba en quién estaba mirando, en dónde estaba parada o qué uniforme llevaba su oponente. Para ella, la mujer enfrente ya no era una policía, ni un símbolo de la ley. Ella era solo una robamaridos, una destructora de hogares. Y ese día iba a sentir cómo era el dolor que ella había soportado todo este tiempo. María Soledad se le fue encima. La sala que antes estaba llena de carcajadas ahora se transformó en un silencio aterrador. Los policías que antes coqueteaban y se reían de la catequista ahora estaban parados como estatuas. Ninguno se movía. No esperaban que la mujer del rebozo a la que habían subestimado pudiera convertirse en un fuego abrasador. Varios de ellos parecían en pánico, pero demasiado confundidos para actuar. No estaban listos para enfrentar la ira de una mujer que habían asumido como débil, callada e indefensa. La realidad de ese día los sacudió. María Soledad no era lo que pensaban. En medio de los gritos de Brenda y el silencio de los agentes pasmados, María Soledad seguía de pie con el cuerpo temblando de emoción. Su mano seguía aferrada al cabello de la mujer uniformada y en su mirada no había ni un rastro de querer soltarla. Había advertido, se había contenido, había dado tiempo, pero todo eso fue pagado con burlas y traición. Así que ahora elegía actuar. El mundo podía callar, pero ella ya no. Con la mano temblando por el desborde de emociones incontrolables, María Soledad apretó su puño con fuerza. Su mirada era una daga. Su cuerpo vibraba no por miedo, sino por haber aguantado tanto dolor que ahora se derramaba en acción. Sin dudarlo, lanzó su mano con toda su fuerza directo a la cara de Brenda. Y en un instante, ¡pum!, el sonido de un golpe seco retumbó sacudiendo toda la sala. Ese impacto no fue solo un sonido físico, sino el estruendo de la rabia contenida que ahora explotaba en un golpe que exigía venganza. Brenda se sacudió, su cabeza rebotó hacia un lado y su cuerpo perdió el equilibrio. Al instante, sangre fresca brotó de su labio partido por el golpe. Se tambaleó y cayó al suelo gimiendo de dolor. Su mano derecha sostenía su boca ensangrentada, mientras la izquierda sostenía su cuerpo debilitado. Sus ojos miraban con incredulidad a María Soledad, no por miedo, sino porque no esperaba que la mujer que había despreciado fuera capaz de derribarla. En un segundo, su orgullo como mujer policía fue destrozado frente a sus compañeros. Ya no era la figura respetada, sino la víctima de la furia de una esposa que había sido herida en secreto. La sala volvió a congelarse. Los policías alrededor solo podían mirar con caras tensas. Ninguno se acercó. Ninguno se atrevió a separar a las dos mujeres que ahora estaban en un vórtice de conflicto sangriento. Estaban callados, aterrorizados, y tal vez por primera vez sintieron vergüenza. Vergüenza por haberse reído de la llegada de María Soledad. Vergüenza por haber permitido que el acoso ocurriera frente a sus ojos. Y ahora solo podían ser testigos mientras esa mujer estaba de pie con la cabeza en alto, mientras su compañera yacía en el piso. María Soledad estaba parada sobre el cuerpo de Brenda con el pecho subiendo y bajando, conteniendo la emoción. Sus manos seguían cerradas en puños, sus ojos no parpadeaban. Mirando a la mujer que le había robado a su marido, ahora tirada e indefensa. No se arrepentía. No tenía miedo. Ese golpe no era solo una venganza personal. Era el símbolo de que el honor de una esposa no puede ser pisoteado sin resistencia. Ese día, frente al símbolo de una institución que nunca le importó la justicia para las mujeres, María Soledad se erigió como prueba de que el silencio ya no era una opción. Resultó que el golpe no fue suficiente para apagar el fuego que quemaba el pecho de María Soledad. Su ira aún hervía.
Todavía había demasiadas heridas sin vengar. Frente a ella, Brenda estaba sentada débilmente, gimiendo con la sangre corriendo por su labio. Pero eso no se comparaba con la devastación que María Soledad había sentido todo este tiempo. La sensación de ser traicionada, humillada y considerada una inútil. Así que sin dudarlo se arrodilló y sus dos manos fueron directo a apretar el cuello de Brenda. Ese estrangulamiento no era solo un acto de violencia. Era el desahogo de una herida del alma. De una esposa cuyo honor había sido pisoteado. Brenda entró en pánico. Sus dos manos por reflejo agarraron los brazos de María Soledad, tratando de liberarse de la asfixia que se hacía más fuerte. Sin embargo, no tenía suficiente fuerza. Toda la energía de su cuerpo parecía haber sido drenada por la sorpresa y el miedo. Se retorcía, intentaba patalear, arañar, golpear, pero nada funcionaba. La fuerza de María Soledad, impulsada por la emoción, no podía ser igualada por músculos o entrenamiento policial. Bajo la presión de esas manos, Brenda sentía que su garganta se cerraba más, su voz se cortaba, su respiración se atascaba, y poco a poco su cara comenzó a cambiar de color, pálida y luego azulada. Los policías que presenciaban el suceso finalmente comenzaron a moverse, pero demasiado lento. Parecían personas confundidas que acababan de despertar de una pesadilla hecha realidad. Dudaban, tenían miedo y se miraban unos a otros. No podían creer que la catequista a la que habían acosado ahora estuviera encima, dominando a un miembro de la policía que ellos respetaban. Nadie se atrevía a jalar directamente a María Soledad. El aura de furia que envolvía el cuerpo de esa mujer hacía que cualquiera lo pensara dos veces antes de acercarse. Solo podían ver a Brenda debilitándose más bajo el estrangulamiento. Pero María Soledad aún no la soltaba. Quería que Brenda sintiera cuánto duele ser apuñalada por la espalda. No solo la falta de aire en el cuello, sino la destrucción en el corazón. Ella miró directo a los ojos de Brenda. Ojos que ahora se llenaban de lágrimas y pánico, y dijo en su interior: tienes que saber que se siente ser abandonada, traicionada, tratada como si no existieras. Las manos de María Soledad siguieron presionando hasta que finalmente se dio cuenta de que si esto continuaba, se perdería una vida. Y aunque la ira seguía ardiendo, su conciencia tiró del freno. No era una asesina, pero había dado una advertencia que nunca sería olvidada después de haber estado demasiado tiempo parada como una espectadora muda. Los policías en la sala finalmente despertaron de su estupor. Cuando la cara de Brenda empezó a palidecer y su cuerpo se aflojó bajo el estrangulamiento de María Soledad, su instinto profesional se vio forzado a despertar. Varios se movieron de inmediato para acercarse, mientras otros gritaban en pánico: ¡suéltela! ¡Suéltela ahora mismo! Sin embargo, María Soledad no la soltó de inmediato. Sus ojos seguían clavados ferozmente en la cara de la mujer que estrangulaba, como queriendo asegurarse de que ese dolor quedara grabado en la memoria de Brenda para siempre. Solo cuando dos policías hombres jalaron su cuerpo con fuerza, el agarre se soltó lentamente. Brenda tosió violentamente, jadeando como alguien recién salvado de ahogarse. Quedó sentada en el piso con la cara pálida y los labios aún sangrando. Sus ojos hinchados, su respiración acelerada. Una mujer policía se agachó de inmediato, sosteniendo el cuerpo de Brenda mientras le daba agua y le sujetaba los hombros. Por otro lado, dos policías aún sujetaban a María Soledad con total tensión, preocupados de que su ira volviera a explotar. Pero la catequista ahora solo estaba de pie. Su pecho subía y bajaba rápido. Sus ojos no se apartaban de la rival que acababa de someter. Había desahogado la mitad de su herida interna con sus propias manos. El ambiente que originalmente estaba lleno de carcajadas y bromas baratas cambió totalmente. Ahora lo que quedaba era solo un silencio tenso. Ya no había sonrisas, ya no había chiflidos, ya no había comentarios denigrantes. Todos los ojos estaban ahora puestos en María Soledad. La mujer que habían considerado débil. Ahora se erigía como una figura a la que sometieron físicamente, pero que los había derrotado moralmente. Ya no podían reírse. Porque lo que acababan de presenciar no fue solo una pelea común, sino la explosión de la herida de una esposa que durante mucho tiempo fue ignorada.
Una cachetada con guante blanco para ellos que debían proteger, no reírse del sufrimiento ajeno. Incluso los pasos se sentían pesados en esa sala. Nadie se atrevía a hablar primero. Los policías solo se miraban con caras tensas. No podían creer que su comandancia, el lugar donde se sentían más poderosos, se hubiera transformado en la arena de juicio para una de sus propias compañeras. María Soledad, con su vestido café ahora un poco arrugado, permanecía de pie con la cabeza en alto. No había lágrimas, no había disculpas. Lo que había era un silencio que confirmaba que ese día, el silencio era más estremecedor que el grito más fuerte. Con la respiración aún agitada y el pecho subiendo y bajando por la explosión de emociones, María Soledad se mantuvo erguida en medio de la sala que ahora estaba congelada. Su rostro mostraba las huellas de la lucha, pero su mirada seguía afilada, llena de la llama del coraje. Sin dudarlo, levantó su mano y señaló con el dedo hacia Brenda. Un gesto simple que se sintió como una sentencia no escrita. Todos los ojos siguieron la dirección de ese dedo índice. No era solo una señal de enojo, sino el símbolo de que María Soledad no se detendría aquí. Esa mujer había establecido que la batalla continuaría, pero ya no en una sala llena de risas y acoso, sino ante la ley. La voz de María Soledad volvió a retumbar, firme y potente, cortando el aire que se había congelado. Te voy a llevar a los tribunales. Te voy a denunciar y no me voy a callar. Esa frase no era una amenaza vacía, no era un blofeo de emoción momentánea. Era el juramento de una esposa que había sido oprimida y finalmente se había levantado. Brenda solo pudo quedarse sentada en silencio. Su rostro aún lleno de dolor. Su cuerpo no se había recuperado del ataque físico, pero una herida más profunda se había clavado ahora en su orgullo. Sí, había perdido. No ante la ley, no ante la institución, sino ante la valentía de una mujer que eligió combatir la injusticia con sus propias manos. Toda la sala seguía en silencio. Los policías que antes se burlaban, acosaban e incluso se reían, ahora solo podían bajar la cabeza. Ninguno se atrevió a alzar la voz. Nadie intentó defender a Brenda. Nadie detuvo a María Soledad. Ese momento fue testigo de que la verdad, aunque venga de una mujer subestimada, es capaz de sacudir el sistema que los silencia en su propia inacción. Petrificados por la culpa y el temor porque habían presenciado a la verdad ponerse de pie por sí sola. Sin apoyo, pero inquebrantable. Luego, sin una sola palabra más, María Soledad dio media vuelta. Sus pasos eran firmes. Aunque su cuerpo estaba claramente agotado física y mentalmente, pasó junto a los policías sin voltear a verlos ni un poco. Dejando una estela de dignidad difícil de borrar. La puerta de la oficina se abrió y la luz del día volvió a recibirla. Uno a uno, todos los que presenciaron solo pudieron quedarse callados. Porque ese día no fue solo una esposa enfrentando a la amante, sino una mujer de fe, una mujer que fue denigrada, la que se levantó para pelear, y salió de la estación de policía con la cabeza en alto,